Gracias nuevamente por estar en este programa. Ha sido un agrado poder compartir con ustedes en el día a día y por cada llamado que de alguna manera sintoniza la necesidad de que en su casa, en su hogar, puedas disfrutar de la paz del Señor. A veces es imposible avanzar cuando tu mente no puede liberar lo que tu cuerpo, la expresión de tu cuerpo está dando a conocer. A veces te estás enfermando desde la emoción. Nosotros hablamos siempre de que estamos somatizando muchas enfermedades. Y el dolor humano es comprensible y debe ser abordado no a mi manera, sino a la manera de Jesús. Pese que estudié dentro del área humanista, la parte de sociología, la parte, cierto, psicológica, pero la manera de Jesús es la más apropiada. Yo te lo puedo decir porque podemos avanzar en la medida que reconocemos nuestra necesidad. Antes de poder empezar, hoy día vamos a retomar temas sobre la adaptación, sobre esta aceptación que tú tienes que tener, sobre los niveles de frustración, de esta capacidad de no sentirte aceptado y en estos conceptos que a veces se generan en los seres humanos como vivir bajo el concepto de manada. Entonces, como no aceptan a un otro, lo van observando, lo van cuestionando. Y eso yo quiero que te puedas soltar esas mochilas innecesarias. Pero antes de poder hablar sobre este tema, quiero que inclines tu rostro y pedirle al Espíritu Santo. El único que puede modificar conductas es Él. El único que te puede dar sentido a la vida es Él. El único que puede volver a la vida todas las cosas es Él. Creo que es importante cuando tú inclinas tu rostro y le dices, Señor, aquí estoy tal cual como soy, y no te justificas diciendo lo intento y fracaso y fracaso y fracaso, sino desde el concepto de la necesidad que debes tener para quien siempre te está escuchando. Escucha, el que siempre te está escuchando. Padre, vengo a ti y ruego por cada familia que en esta tarde está escuchando este programa, que en este día en especial está de alguna manera esperando que algo suceda en su vida. Yo sé que tú escuchas a todos los que quieren hablar contigo, porque no haces excepción de personas. Y siempre estás dispuesto a detenerte en tu caminar, solamente para ayudar, para ministrar, para consolar, para fortalecer. Y en este día yo quiero que traigas consuelo, que traigas fortaleza, pero también que traigas ese genuino cambio que solamente tu presencia lo puede provocar. Inclino mi corazón a ti y te digo gracias por todo lo que haces constantemente y permanentemente en mi vida y a través de mi vida. Y gracias te doy por la oportunidad de abrir este espacio en televisión solamente para dar a conocer tu gracia, esa gracia inmerecida. Y yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que esa misma compasión que tú tenías con la gente y con la multitud que te seguía, sea abriéndose a través de estas pantallas sobre cada familia que la representa. No importa el nombre, no importa el lugar, no importa la condición económica, ya seas rico, pobre, clase media o como quieras colocar una etiqueta. Pero hay una necesidad que tú solamente la conoces. Hay personas que pueden tenerlo todo, pero viven una vida carente porque no han encontrado el estar quietos contigo y reposados. Abre esta instancia para abrir el corazón. Abre esta instancia para estar en un living relajado, para escucharte y ser ministrado por tu presencia. Abre el entendimiento para poder acatar, Señor, direcciones claras para cada vida, para cada matrimonio, para cada familia. Hay una necesidad inmensa en el mundo de que todo pueda ser transformado y solo tú y nadie más que tú tiene palabras de vida. Amén. Estaba haciendo esta introducción de estos procesos que suceden en nuestra vida todos los días, a diario.
y estaba hablando sobre esta aceptación y adaptación que muchas veces nos cuesta transicionar. Primero, quiero compartir contigo que el primero que debe amarse eres tú. Si tú no eres capaz de amarte, no puedes transicionar a esta aceptación de saber que tú tienes muchas cualidades, muchas virtudes, pero también tienes deficiencia, tienes algunas cosas que están contradiciendo lo que tú esperas que se provoque sobre ti. Uno es lo que tú digas y otro es lo que tú haces. Puedo hablarlo dentro de un lenguaje psicológico, pero también bíblico. Y quiero hablarte sobre lo que Pablo, el apóstol Pablo, referencia y constantemente da a conocer, que dice, y lo dice de esta manera, y lo quiero parafrasear: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él sabe que la dimensión de lo que habla, él sabe de lo que quiere tratar en la vida de las personas, es más profundo que palabras, son acciones. Y él trata de dar contenido a la vida del ser humano bajo muchas acciones. Por ejemplo, te da recomendaciones de poder vivir de una manera más grata contigo mismo y con otros. Y te da recomendaciones de imitar. ¿Qué vas a imitar? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Vivir bajo un concepto de, primero, la aceptación plena de tu persona, y después, cuando ya eres consciente de quién eres tú. Yo sé que todos luchan por el reconocimiento, y eso no es el problema. El problema es cuando tú intentas, ¿cierto?, a través de este reconocimiento, doblegar a otros, sentirte superior a otros. Y ese es un problema de tu ego, de mi ego, que a Jesús no le gusta, pero tampoco él lo propicia, porque si yo veo a Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, tiene la autoridad del Padre. Todo lo que él hace puede referenciarlo de lo que ve del Padre y de lo que dice escuchar del Padre. Y cuando él hace algo, lo hace por un concepto muy claro. La Escritura referencia y dice: se compadecía de las multitudes. A veces lo que más falta en el mundo es la compasión. Y es más fácil emitir juicios valóricos o sesgos y tratar siempre a la persona desde la visión del pecado, de la fragmentación, desde el olvido, de la frustración de haberlo perdido todo, pero no desde la dignidad. La dignidad construye una realidad diferente en cada persona. Hace unos días alguien me llamaba y se congrega en una iglesia, no puedo dar nombre, pero sí puedo referenciar que hay muchas personas que viven una doble vida, no porque quieran hacerlo, sino porque no se sienten confiados en alguien o en un sistema que nosotros probablemente le vamos a hablar de la religión. Porque no es lo mismo ser religioso que estar relacionado con Jesús. Jesús, cada vez que podía acercarse a alguien, no lo miraba desde el pecado, sino lo miraba desde el amor. Y desde ahí nosotros tenemos que construir las realidades de alguien. Esta persona me referenciaba que ella nunca pudo, religiosamente, en algún momento le hicieron la confesión de fe, hablaron con ella, se empezó a congregar, empezó a ver la Escritura, estaba sometida a un sistema de discipulado, todo era bueno. Pero hasta el día de hoy, ella no se sentía perdonada. Curiosamente, nunca alguien le habló desde dónde podemos construir nuestra realidad, desde dónde vamos a construir nuestra adaptación, pero sobre todo nuestra aceptación bajo este sistema que a veces opera. Y hay personas que a veces se piensan y se creen mejor que otros. Creo que estás en un error, y es profundo, porque lo que te envuelve a ti, lo que me envuelve a mí, es algo que Pablo lo referencia claramente: solamente la gracia. Aun cuando él pide ser sanado de su aguijón, la respuesta fue: bástate de mi gracia. Entonces, cuando uno se somete a esa verdad y transita sobre esa verdad, va a construirlo bajo pilares fundamentales que tiene el cristianismo. No el evangélico, no la religión, no.
el cristianismo, en la evidencia de lo que Cristo traspasó sobre aquellos que primero ministró, a los del camino, a su grupo de 12, a su grupo de 120 y a la multitud. Y cuando uno construye esta realidad, la va construyendo de dos maneras: bajo lo dogmático, bajo lo doctrinal, de lo que dicen muchas organizaciones que debes hacer lo que debes hacer, pero no se centraron en este proceso que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, nadie más. ¿Cómo puede haber alguien que transita en la vida con 30 años en una organización cristiana y todavía no tiene paz, todavía no siente que el Señor le ha perdonado? Es porque hay carencias desde donde miramos, desde donde le damos la oportunidad. Yo creo que ya más de alguna vez escuchó cómo comentaban lo que hacían alguien que falló, que pecó, que se fragmentó en la vida, que tuvo una vida a lo mejor licenciosa. Pero es más que eso. Cuando Jesús se centraba, siempre se centró desde que primero lo acepto, lo hago que venga a mí. Y por eso que Jesús referenciaba eso: venir a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Lo dice de esta manera. Probablemente hoy día el discurso de Jesús sería diferente. Por favor, acércate, quiero conversar contigo. Quiero que dialoguemos qué ha sucedido en tu vida. ¿Qué es lo que estás cargando? ¿Qué es lo que te atribula? ¿Dónde puedo detenerme a escucharte? Detener a tener una conversación donde cambie tu destino. Quiero solamente escucharte. Y en esa conversación plena, en esa comunicación efectiva, en ese diálogo, probablemente esta persona, sin que se le esté obligando a hacer una confesión, ella va a decir: yo necesito ser ayudada. Y esa unción de gracia va a salir de ti. Esa unción de gracia va a ser capaz de tener compasión sobre aquel que falló, aquel que cayó, aquel que no ha podido entrar en la dimensión de que Cristo sea formado en vosotros. Y esto pareciera que ser muy fácil, pero es lamentable que nosotros no le demos la dimensión de lo que debiéramos tener. Me he sorprendido, y este programa ha dado mucha luz, a que hay muchas cosas que suceden al interior de las comunidades cristianas. No voy a dar nombre, no voy a señalar a nadie, pero hay una verdad que está escondida debajo de la alfombra y que es lo que el Espíritu Santo quiere hoy día poder ministrar. No importa lo que ha sucedido en tu vida, no importa el problema, la condición de tu pecado, sino cuando llega a Jesús, Él ya, en forma inmediata te perdonó, porque Él conocía tu pecado desde antes. Y a lo mejor ni siquiera le vas a referenciar lo que te sucede, sino que solamente el venir compungido, el venir, ¿cierto?, con una disposición a abrir tu corazón, va a ser suficiente para que el Espíritu Santo te ministre y que le dé sentido a tu vida. He estado ministrando a algunas personas y hace poco me sorprendió. Tuve la oportunidad de ministrar a algunas personas durante mi vida, y alguien que yo tuve en mi casa, y esto hoy día lo puedo hablar porque para mí fue como un hijo espiritual. Él tomó decisiones a veces que no fueron las mejores en su vida y se enfermó de VIH. Lo tuvimos que asistir, llevar a urgencia, hablar con él, ministrarle. Pero en un momento, cuando nos centramos en esta atención plena, porque él no podía hablar de lo que sucedía internamente en él, porque él no podía decir: ¿sabes qué? Esto ha sucedido en mi vida, porque no podía confiar. Sabía que si decía más de lo suficiente, alguien iba a tomar su dedo acusador y lo iba a condenar. Sorprendentemente, él, pese a toda su condición, era un adorador. Pese a toda su condición, en un momento fue capaz de traer a muchas personas a Jesús. Y aún en su muerte pudo dar una semilla. Y hace poco alguien me llamó
diciendo que esta persona le había ministrado y le había hablado de Jesús. La pregunta es, ¿amaba a Jesús? Sí, lo amaba. Pero le costaba aceptarse y adaptarse a lo que el Señor quería hacer en él. Pero en el último minuto ella decía, pero si Él me ministró, ahora no va a tener salvación. El juicio desde la mirada eclesiástica, desde la mirada de ser tan conservador, pero ella dice, Señor, dame una señal. Y esta señal era decir, como él estaba inducido a coma, que lo pudieran rehabilitar y ella tener una conversación con él. Y el Señor le mostró un sueño donde se ve ministrándole y donde va a llegar al hospital y va a estar más lúcido. Efectivamente, el día que fue a verle, ella se dio cuenta y él, cuando estaba más consciente, lloraba sus ojos. La pregunta sería, bajo tu percepción, ¿él tuvo salvación o se fue al infierno? Probablemente algunos van a decir, se fue al infierno. Yo digo, esa gracia siempre estuvo sobre él y ese día esa gracia lo siguió cubriendo, porque en ese momento yo creo que desde antes tuvo una conversación con el Señor. Desde antes él humilló su corazón diciendo, Señor, te necesito. He intentado amarte y no he podido encontrar la forma de amarte. Pero el amor de Dios cubre multitudes de pecados. Hay personas que a veces le dan etiqueta al pecado y se sienten menos pecador que otros porque solamente en algunas ocasiones miente o usa la exageración de lo que cuenta su vida solamente para decir estoy tan bendecido, o solamente es capaz de mostrar la economía donde Dios la ha mejorado. Pero la economía no solamente es un plano de lo que Dios quiere hacer, sino que Él quiere construir algo integral, bienestar emocional en todas las áreas de tu vida. Puedes tener menos, pero estar muy feliz y dichoso de lo que tienes. Puedes disfrutar más, puedes socializar más, puedes tener esta comunión con diferentes personas sin tener una etiqueta que te identifica como tal. Yo siempre digo que yo no soy evangélico, yo soy cristiano, porque soy seguidor de Cristo. Predico el evangelio, y el evangelio son las buenas nuevas. Quiero conectar a la gente al amor, no al infierno, ni a las consecuencias de lo que Satanás siempre planeó sobre una naturaleza caída del ser humano. Quiero hablar desde la visión del Padre, quiero hablar desde la visión del reino, quiero hablar desde el amor de Jesús, que está dispuesto a recibir tal cual como está cada persona y brindarle de ese amor para ser cubierto y él sentirse que Jesús le ama. Con la persona que te narraba anteriormente, para recapitular, para reconectar con este tema, ella no se sentía amada, ella no se sentía perdonada, aunque se congregaba y adoraba, lloraba, y a lo mejor todos pensaban que estaba bajo la presencia del Espíritu Santo, pero no, era bajo el dolor, bajo la culpa, porque no podía confiar su vida en nadie. Ese día tuve la oportunidad de hablar con ella, ministrarle y dejarla en paz, diciendo, Jesús siempre te amó. Jesús conocía todo lo que iba a suceder en tu vida. Y Él permitió que muchas cosas sucedieran en tu vida solamente para rescatarte y mostrar su gran amor sobre tu vida. Me gustó mucho que cuando terminamos de hablar y después de hacer una pequeña oración, sentí como que ella era una mujer diferente. Y lo único que le pedí, no pierdas el contacto. Y gracias a este programa que ha abierto puertas y dando luz y claridad a la vida de las personas. Acá lo más importante no es mi persona, sino la persona de Jesús, que puede hacer todas las transformaciones. Te aseguro que es así. La vez pasada, en algunos capítulos anteriores, narrábamos lo que dice Isaías 55. Su palabra nunca volverá a él vacía, nunca, nunca. Porque es una verdad mayor a cualquier verdad, a mi verdad,
a mi conocimiento humano, a mi conocimiento psicológico. Es más que eso. Jesús es mi verdad y es mi camino y es mi vida. Y cuando tú empiezas a centrarte en esta transición donde te aceptas, donde vas a caminar y transicionar bajo frustración, bajo pérdidas, cada vez nosotros vamos teniendo mayor conciencia, porque el Espíritu Santo empezó una obra en nosotros y la va a terminar, te lo aseguro, porque Él tiene un propósito que es más profundo que lo que planeó todo el infierno mismo sobre tu vida. Es más profundo porque desde ahí va a construir realidades para otros. Me agradaba mucho que esta niña que se convirtió, le hablaron de Jesús, hoy día está ministrando a familias que necesitan de áreas que están pasando con enfermedades terminales como el VIH, y que de alguna manera no todos están preparados para orar o bendecir a esas personas. Hay muchos que no se acercarían a un enfermo porque lo verían como un leproso. Yo te digo que he compartido con mucha gente que está en esa situación y no tengo problema con abrazarles. ¿Sabes por qué? Porque mi unción o lo que Dios ha depositado en mí rompe todo yugo de maldición. Y cuando tú abrazas a alguien en una condición así, él se siente amado, no se siente cuestionado ni discriminado, no se siente excluido, que es lo que nos sucede muchas veces. ¿Cuántas veces tú te has sentido excluido? Yo he visto organizaciones que en un momento, porque opinan diferente a alguien, lo rechazan y ciertos dejan de hablarle o dejan de invitarlo porque lo excluyeron. Pero Jesús nunca excluiría a nadie. Jesús lo acercaría. Vería a un Pedro que cometió errores, pero sabe de dónde va a terminar con él la obra. De dónde va a ser ese Pedro poderoso. Entonces, la idea es construir desde esa parte, desde la necesidad que Dios va a cambiar en ti. De ese problema que nadie más puede resolver. Y donde Dios te va a dar claridad, donde Dios va a abrir tu entendimiento, va a usar a otras personas para ayudarte, va a hablar a otros para poder alentarte, para incluso bendecirte financieramente, económicamente, sostenerte. Este programa, yo te digo, fue ofrendado por alguien con generosidad. Solamente nace porque en un momento en la conversación alguien me dijo, me gustaría que tú lo hicieras, yo voy a hacerlo, voy a sembrar. Y esto es porque hay alguien que ama la humanidad, ama la necesidad de alguien y es capaz de sembrar. Y lo está haciendo por ti. Lo está haciendo porque toda la necesidad que puedes tener en tu familia, y Dios te lo aseguro que se lo va a retribuir 100%. Quiero orar por tu vida, por tu familia. Quiero que me escribas, quiero que me llames. Siempre el WhatsApp, si no lo respondo de inmediato, lo responderé, o un llamado, devolveré el llamado para conocerte, para conectarte, para saber que sí Jesús te ama. Si a lo mejor no tienes una congregación, bueno, te invitamos donde yo estoy ministrando. Es un barrio diferente, a algunos no les gustaría estar en ese barrio, pero es un barrio donde hay seres humanos que necesitan del amor de Dios, igual que tú. Y está ubicado en Cerro Navia, Teniente Cruz 1279. Quedas cordialmente invitado. Domingo 11:30 de la mañana tenemos un culto de adoración para ministrar tu necesidad. Y quiero abrazarte a la distancia, quiero alentarte, quiero decirte, si alguien no te ha aceptado y te ha rechazado, hay alguien que nunca te va a rechazar. Pero sí vamos a trabajar en estas emociones que necesitan ser reforzadas, sí vamos a trabajar en estos comportamientos disruptivos que a lo mejor no te dejan aplacar la ira, el enojo. Vamos a ayudarte a poder conocerte a ti mismo y conocer al gran maestro de grandes maestros. No hay nadie como mi Jesús, te lo aseguro. Padre, bendice cada vida, cada corazón, y que cada uno de los que escucha sea bendecido por la gloria de tu nombre. Padre, muestra una vez más tu gloria.
Yo lo declaro, lo decreto y lo establezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que este sea un manantial de vida para ti. Y nos vemos en el próximo capítulo.